el hombre o la doctrina. Acuérdense que lo que los hombres hacen, los hombres se equivocan, pues. Los hombres fallan, los hombres fallamos. Y muchas veces uno, he dicho yo en las clases anteriores, defiende más lo del hombre que lo que dice Dios, ¿verdad? Y ahí tenemos que ser muy sabios y entendidos. Podemos amar al hombre, seguir amando al ser humano, teniendo amistad con él, pero hasta cierto grado, si es que no tengo que hacerme un lado. Versículo 17 al 19 de Romanos 16, capítulo 16, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Miren lo que dice la Biblia, pues, ¿verdad? La Biblia en esta oportunidad nos da a nosotros permiso. Un hermano dice, no hombre, nosotros no podemos hacer acepción de personas, que no estamos haciendo acepción de personas, pero ahí vamos a tomar una decisión. Amén. Vamos a seguir. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Padre que estás en el cielo, gracias por esta palabra que hemos leído. Te pedimos que nos des la sabiduría, que nos des el consejo sabio, la enseñanza para poder enseñarle a tu pueblo lo que está escrito, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, ayúdanos para poder hacerlo de acuerdo a tu palabra, sin salirnos de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Amén. Pueden sentarse. Ok. El tema es muy claro. Que la Biblia nos enseña tajante y autoritativamente diciendo, mas os ruego, hermanos, gracias mi hermanito, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Dos cosas, división y tropiezo. Gente que divide el cuerpo de Cristo y muchos que sirven de tropezadero en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Analicemos el texto sagrado. El cristiano tiene que abrir sus ojos para fijarse. Hermano, si tiene una vista 20/20 o la tiene nublada, hay que echarle colirio. Pero el cristiano tiene que abrir los ojotes y darse cuenta cuando lo están guiando hacia el error. Cuando la doctrina que le están enseñando no es salvífica. Aunque la enseñe, hermanos, el catedrático universitario bíblico, pero si la Biblia no respalda sus enseñanzas, la botamos, las que él está hablando, y a él también lo tiramos a un baque. Porque la Biblia es clara y dice, os ruego, hermanos, que os fijéis. Una persona que hace unos años enseñó bien, más tarde con los años niega lo que él un día creía, ya no es creíble. Una persona que enseñó una cosa y luego enseña otra cosa,
entonces, hermanos, ya no es creíble. Ya su credibilidad la perdió, pues. Y eso duele decirlo. Porque la Biblia dice que hay personas que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué nos enseña la Biblia? Que los apartéis de ellos. ¿Es pecado apartarse de un hereje? No. Es correcto apartarse de un hereje, de uno que si ha salido de la doctrina de Cristo. ¿Sabían ustedes que antes a los cristianos, ustedes casi no se dieron cuenta de eso, pero su servidor sí, porque tengo 29 años ya de servir a Cristo? A nosotros nos enseñaron que nos apartáramos de los testigos de Jehová, que los apartáramos de los Jesús solos, que los apartáramos de los mormones, de los budistas. Hermanos, y eso era recto, era correcto, pues la enseñanza pastoral era hágase un lado de esas personas que enseñan otra doctrina, de los sabatistas, pues. Los del séptimo día no enseñan a Jesús. Ellos creen más en el sábado que en Jesús, pues. ¿Verdad? Alejandro Bullón es uno de ellos. Y Alejandro Bullón los comparte en el pueblo evangélico y no saben a quién están compartiendo, pues. Alejandro Bullón, hermanos, cree en que en la inconsciencia del alma. Cuando un cristiano, un hermano, un ser humano muere, tanto cristiano como mundano, ambos van al sueño del alma. Se oye bonito, pero no es así, pues. Nosotros sabemos que la línea divisoria de cada uno de los dos es distinta. El cristiano que muere en Cristo va al paraíso, dijo Jesús. ¿Qué le dijo Jesús al moribundo ladrón? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No dice que van a una inconsciencia del alma, no dice que van a dormir. Mentira. El pecador que muere sin Cristo cae en el infierno automáticamente cuando ya muere, 5 segundos después de morir. Yo lo puse ahí en las redes sociales, que hice una anécdota, una reflexión que dije 5 segundos después de morir. Sí ha comprobado que 5 segundos después de morir, hermanos, la persona queda en un estado totalmente muerto. Se acabó su tiempo. Por eso es bien importante que entendamos, hermanos, qué es lo que los falsos maestros están enseñando ahora. Pero ahora no solo nos cuidamos de los falsos o falsas doctrinas de error, de herejía, no. Ahora de los mismos líderes eclesiásticos de la misma iglesia. Hombres que hace un tiempo enseñaron santidad, creían en el Espíritu Santo, más tarde lo están negando. Hombres que ayer predicaban la venida de Cristo, ahora dice no viene. Ahora dice que la iglesia se va a hacer millonaria aquí en la tierra y tiene que conquistar todos los poderes de gobierno del mundo. Mentira, pues. La iglesia es apolítica. La iglesia no es política. La iglesia cree en el arrebatamiento, la verdadera iglesia, el arrebatamiento del cuerpo de Cristo, de la iglesia, que viene Cristo a buscar a su iglesia en los aires. Eso es innegable. Lo esperamos. Por eso es menester, hermanos, que estudiemos y miremos si la doctrina que está enseñando el hermano está de acuerdo con la palabra. Porque si no está de acuerdo, la Biblia nos enseña que los apartemos de ellos. Pastor, ¿es malo hacer acepción de personas? Sí, para tu concepto humano, físico. Para Dios no, pues. Dios mismo nos está diciendo que nos apartemos, pues. ¿Por qué, hermano? Porque esto no se trata de simplemente una reunión social y que tenemos que ser amigables. Esto se trata de salvación eterna.
¿Cuántas personas no se les han metido espíritu de error por andar compartiendo con gente que anda espíritu de error? Hoy, mañana defienden, hermanos, lo que no defendían antes. Mañana lo que ellos reprendían y repudiaban, mañana lo defienden. A mí me salió uno por ahí y me dijo: no, hombre, usted es demasiado extremista. Me dijo: a mí me han enseñado ahora en la iglesia donde yo estoy que no es malo. Me dijo que las hermanitas se pongan chores. Me dijo: usted es demasiado extremista y usted mucho extremo enseña. Así te enseñaron, sí, qué bueno. Sigue ahí en debate, pues. Pero la Biblia nos enseña que debemos de ser cuidadosos. ¿Qué tipo de alianzas nosotros hacemos? Si el mismo Dios, hermanos, con Israel en los tiempos antiguos, Dios era bien claro y contundente con su pueblo. Y Él le decía a su pueblo: guárdense de hacer alianza con sus enemigos, con los que andan adorando dioses paganos y extraños, porque Dios lo prohibió, pues. Hermanos, es que Dios siempre ha sido contundente, claro y específico cómo debemos vivir. Porque hay muchos hermanos que se tuercen, porque empezaron a escuchar espíritus de error y doctrinas de demonio. Veamos qué dice la Biblia. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 5 y versículo 9. Vamos a ver qué dice la Biblia. Mire lo que dice el apóstol Pablo: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Pero si de fornicarios está lleno el mundo. ¿Qué quiere decir Pablo? Sigamos leyendo, porque hay gente que solo lee esto y ahí se queda. No, móntese al tren y estudie bien. Dice: no absolutamente con los fornicarios de este mundo. No se está refiriendo a los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. No se está refiriendo al grupo de personas del mundo que son fornicarios y adúlteros y ávaros, idólatras. Tenemos familia idólatra, tenemos familia ávara, tenemos familia ladrones, tenemos de todo tipo de gente en nuestro alrededor, en nuestro contorno. Pero Pablo no los está diciendo ni dando mandamientos que no nos juntemos con esa gente en algún momento para predicarle. Pablo está siendo bien específico, porque lo contrario, dice Pablo, sería entonces necesario salir del mundo. Y mundo somos todos en lo geográfico. Más bien, verso 11, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Dice: con el tal ni aún comáis. Tiene 6 años el hermano de ser cristiano. Llegó en fornicación a la iglesia, anda Biblia, oye tantos mensajes que se le predican, y después uno le dice: ¿y cuándo va a arreglar su vida usted, señora o hermano? ¿Sabe qué dice? Le estoy pidiendo a Dios. Pero sigue fornicando. Pero sigue haciendo sexo ilícito. Y tiene años sirviendo a Dios en la iglesia. Entonces, pastor, que usted no se arregla, yo me voy a tener que apartar de usted. La Biblia me lo está diciendo. No es un orden que está dando el pastor, es la palabra. Porque este tiene conocimiento de la verdad y no le da la gana arreglarse. Ese es el peligro más grande, hermanos. Que hay gente que conoce tanto de Dios,
pero no obedecen la palabra de Dios. Hay gente que está en la iglesia y todavía se echa las copitas. Ahí viene como cara de lleno del Espíritu Santo y es borracho que viene el pícaro, pues. Y la hermana dice, lo tocó el espíritu al hermano. ¿Cuál espíritu? El espíritu de la carne. Viene borracho. Y el hermano sabe que el hermano anda borracho y siempre está compartiendo con él. A los días se le pega la maldad también a él, pues. Si el hermano sabe que hay alguien que anda enseñando cosas erráticas y cosas de error, y yo sé que era mi amigo por años, pero si apartó de la verdad y ahora anda enseñando cosas que no las respalda Dios, con amor y con toda sinceridad le digo, Dios lo bendiga. Ahí hablamos cuando se enderece. Hay un proverbio en el mundo que dice que el que anda entre la miel, algo se le pega. El que se va a meter a una mina de carbón, se entila. Ahí vienen todos tilosos después al culto. El que se junta con un borracho todo el tiempo, ya tiene 2 años y no se lo ha ganado para Cristo, a los días termina borracho también el hermano. Está bien, se juntó varias veces para predicarle la palabra y no quiso entender. Entonces, ay, nos vimos y te vi, no me acuerdo. Hermanos, el cristiano tiene que ser sabio. Si hay gente que anda Biblia, que sirve a Dios, que trabaja supuestamente, que está en una iglesia, que sirve en la iglesia y todavía sigue siendo un idólatra. Yo recuerdo una vez en la iglesia que me congregaba aquí abajito. Una vez había un grupo de hermanos que se reunían y que oían decir, va a venir el fulano de tal, el predicador tal, a tal iglesia. Hermanos, se reunía un grupito que siempre andaban juntos, por eso yo siempre soy cuidadoso. Y desde que era joven yo fui cuidadoso porque a mí no me guiaban otro tipo de gente, a mí me guiaba Dios siempre. Hermano Iván, va a venir el predicador tal. Yo voy a ir a esa reunión y le voy a poner la cabeza para que ore por mí. Le pedían permiso al pastor y era un grupito como de unos 6 a 7. Siempre, hermanos, andaban en reuniones de predicadores que venían en el área y se iban, no les importaba viajar 2 horas para ir. Vaya a ver a dónde están esas personas. Los 8, por no decir los 8, están en el mundo caídos. ¿Por qué razón? Porque la gente sigue al hombre y no sigue a Dios. ¿Sabe qué le decía yo? Si yo palabra quiero, tengo palabra en la iglesia. Y si oración quiero, le pido oración al pastor que está del frente en la obra suficiente. Con eso me basta. Esta gente son locos. Y la mayoría de ellos andan descarriados en el mundo. Y otros ya murieron. Porque esa es la mentalidad de la gente que no quiere crecer en Dios. Hermanos que andan siguiendo fuentes y engaños y mentiras y guiados a través del fatalismo o del fanatismo y terminan hundidos en el pecado de nuevo, pues. Por eso Pablo nos enseña, nos da sabiduría, consejo, cómo debemos vivir como cristianos. ¿Están aquí los hermanos? Y mire lo que es el verso 11 del capítulo 5 de 1 de Corintios. Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Es a los que están adentro, pues, que hay que enseñarles. ¿Para qué le voy a predicar a un fornicario de afuera yo y decirle en doctrina, usted no puede estar fornicando? Él se va a quedar nulo, no me va a entender. Pero usted sí me va a entender aquí con la doctrina que le estamos dando, pues.
para poder entender que hay que hacerse a un lado del hermano que anda chueco. Si usted ve que el hermano anda sin freno, como carro sin freno, hasta usted va a recibir un trancazo. Es bíblico. Dios nos enseña a nosotros cómo debemos de ser como cristianos. Volvamos a Romanos capítulo 16. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que los apartéis de ellos. ¿Es pecado apartarse de un hermano hereje en la fe o que anda errado en la fe? ¿Es pecado apartarse? ¿Es hacer división de personas, hacerse un lado de él? Y hay hermanos que llegan sin conocimiento y le dicen, no, usted está haciendo división de personas. ¿O está haciendo qué cosa? Acepción de personas. ¿Está haciendo una división o está haciendo una acepción de personas? ¿Está mirando de menos al hermano? No. El cristiano sabio se deja guiar por lo que dice la palabra. Amén. Tenemos que cuidarnos porque el apóstol Pablo dice, hermanos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Qué pasa cuando alguien ya se descarría de la verdad y empieza a predicar un evangelio de negocio? Hay que hacerse un lado. Aunque sea mi amigo. Por eso he dicho yo que yo prefiero tener a Dios de amigo, hermanos, y hacerme enemigos aquí en la tierra por causa de su doctrina. Estoy dispuesto a hacerme, pero no tener a Dios de enemigo, porque mejor es tener a Dios de amigo. Vamos a ver qué sigue diciendo la Biblia. Segunda de Juan capítulo 1, que solo tiene 1, y versículo 10. Veamos qué dice la palabra del Señor Jesucristo. Estudiemos la palabra, hermano. Amén. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis, bienvenido. Se da cuenta que el que se salió de los carriles o del carril espiritual no es bienvenido. Porque el Señor es que lo dice, no nosotros, pues. Y la Biblia dice, ni le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que es bienvenido es el que cree lo que yo creo en la palabra. Pero el que rehúsa creer a lo que dice la palabra, aunque sea mi mejor amigo, y se descarrió y no quiere entender después de 2, 3 exhortaciones, me hago un lado. Y después la gente dice, ese es creído, ese es fachento, ese hermano es jactancioso, pero no es eso. Lo que pasa es que nosotros queremos agradar a Dios y no a los hombres. Ese es el problema serio, pues. Dice el verso 11, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Imagínense doctrinas fundamentales que hoy se están negando. La doctrina del Espíritu Santo. Eso lo están negando hoy. Pastores que ayer creían en el derramamiento del Espíritu Santo, hoy para ellos es locura. Hay que tener cuidado. Porque hay que hacer diferencia una cosa con la otra. ¿Cuál es la diferencia? El neopentecostalismo del que está sucediendo hoy, que tiran a la gente, que el pastor se quite el saco y se los tira encima y se cae un montón de gente. Que el pastor levanta la mano y bota un montón de gente y sale un montón de gente caídos al suelo, pero se levantan los mismos ladrones. Hay que hacer diferencia de ese avivamiento que no es el avivamiento del Espíritu Santo.
Porque el que el Espíritu Santo toca, lo cambia, lo transforma, lo llena. Hermanos, lo saca del error, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Amén, hermanos. El día de Pentecostés, ¿qué se derramó ese día? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, pues. Y yo les he dicho a ustedes que les voy a enseñar las 7 festividades judías que había. Un día usted me va a escuchar predicarlas. 7 festividades. Ninguna de esas fiestas era mundana. Y no es mundana. Y ninguna fue mundana. Porque no hubiera Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. No hubiera. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. Yo no lo llamo viejo. Porque hay gente que dice el Viejo Testamento, Antiguo Testamento, porque no ha dejado de funcionar. Siempre está funcionando. Cuando usted dice el Viejo Testamento, está diciendo que ya no funciona. Porque lo viejo ya desapareció, pues. No, Antiguo Testamento, que puede estar en antigüedad, pero siempre es palabra de Dios. Y ninguna de las festividades bíblicas, hermanos, se quedó sin cumplimiento. Todas tuvieron su cumplimiento. Porque ninguna fiesta del Antiguo Testamento no fue mundana, fueron establecidas por Dios. Y son bíblicas. Por eso es menester y es importante que entendamos y estudiemos la palabra, pues. Porque hoy en este último tiempo usted puede, y la gente puede ser confundido. Se da cuenta que cualquiera se puede desviar de la verdad. Puede ir bien correcto por el carril, y de repente se desvió y perdió la dirección. Se va a quebrar los dientes, y no solo los dientes, sino las linternas se las va a pagar también. Y por eso, como cristianos, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Porque ninguna parte de la Escritura del Antiguo Testamento quedó sin cumplimiento. Todas tenían cumplimiento en el Nuevo Testamento. La Pascua significaba Jesús, el Cordero Pascual. Está en la Biblia. El sábado significaba Jesús, el reposo que trae Cristo cuando la gente se convierte a Cristo. La fiesta del sábado. Y si seguimos leyendo y estudiando, nos damos cuenta que todas tenían un cumplimiento en el nuevo. Y el día del Pentecostés, que se derrama el poder del Espíritu Santo, marcó un antes y un después para la iglesia primitiva. Porque los discípulos estaban esperando el derramamiento del Espíritu Santo en cumplimiento de una profecía que estaba marcada en el Antiguo Testamento, que hablaba de los primeros y que hablaba de los frutos o de la fiesta de la semana. 50 días después de la Pascua tenía cumplimiento, donde iba a suceder lo más grande de la historia del cristianismo. ¿Cuándo? El derramamiento de la tercera persona de la Trinidad, que iba a marcar un antes y un después. Porque dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo el día del Pentecostés. Tremendo, ¿verdad, hermano? Es muy importante que estudiemos la palabra del Señor en estos últimos tiempos. La iglesia debe de entender que todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento tenía que cumplirse. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles del Señor
esperando la venida del derramamiento del Espíritu Santo, y tiene cumplimiento después de los días que Él les dijo: cuando yo me fuere, lo enviaré. Y ustedes saben que la persona del Espíritu Santo es lo más sensible de Dios. Por eso es que no podemos, hermanos, hacer juicio contra la persona del Espíritu Santo. Porque es lo más sensible, lo más sensible o lo más sensitivo de Dios. El Espíritu Santo es lo más sensible de Dios. A tal punto que puso una prohibición que es muy peligrosa. Él dijo claro: alguien puede hablar del Hijo del Hombre y le será perdonado. Alguien se puede expresar muy mal de Jesús si quiere y hablar cosas que quiera de Cristo. No hay problema. Pero Él dijo: pero el que hable contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Ni en este siglo, dice Mateo, ni en el venidero. Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Leámoslo a ver qué dice la palabra del Señor Jesucristo. Estudiemos la palabra, hermano. Dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Está hablando porque es tan, pero tan tajante la Biblia cuando dice no le será perdonado. Es porque el Espíritu Santo es el último recurso de Dios para este mundo. Ya no hay más. Dijo Cristo: es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, lo enviaré. Y cuando Él venga, dijo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuáles son las tres tareas del Espíritu Santo? Convencer al pecador de que es pecador. ¿Quién lo convence? ¿La prédica del pastor? No, el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien lo convence, hermanos. Por eso es fundamental y fundamentado esta doctrina tan sensible y sensitiva. Porque una vez que se habla contra este personaje, que es, hermano, el número 3 de la Trinidad, y una vez que se habla mal de él, la gente cae en juicio destructivo de parte de Dios. Verso que sigue, 32. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Y Mateo dice, ni en este siglo, ni en el venidero. Lo que usted hoy llama desorden, para Dios es orden. Hermanos, y en los tiempos de Cristo, pues, los mismos demonios no iban a matar a un joven y lo tiró al suelo con violencia para matarlo. Lo tiró, pues todos dijeron, lo mató. Gracias a Dios que el dador de la vida estaba ahí, pues. Cuando dice la Biblia que el demonio miró, el demonio del muchacho miró a Jesús, agarró al niño con una violencia, me imagino que le pegó golpes contra el suelo para matarlo. Pero como ahí estaba el que resucitaba de 4 días de muerto, solo lo tomó de la mano, lo enderezó y el niño se paró. Los demonios son agresivos, mas cuando el Espíritu Santo ministra a alguien no es agresivo. Puede pasar, hermanos, por en medio de usted tocado por el Espíritu de Dios y no lo toca a usted, pues. Pero cuando es un demonio va tirando golpes. Y no le apague las linternas a alguien. Y ojalá, hermanos, que el que anda medio aguado y mundano, tal vez lo despierte eso.
Pero el cristiano, el que está lleno del Espíritu Santo, sabe con exactitud cuando es el Espíritu Santo el que se está moviendo, pues. Amén, hermanos. ¿Y por qué decimos que es lo más peligroso hablar? Y la palabra blasfemar quiere decir hablar mal en contra del Espíritu Santo. Eso significa la palabra blasfemia, pues. Calumniar, atribuirle a Satanás la obra del Espíritu Santo. Pero la palabra blasfemar es calumniar, pues. Cuando se calumnia a la persona del Espíritu Santo, allí podemos estar, hermanos, sellando vuestra condenación. Ahí aparecen los expertos de los hermanos y dice: esa mujer no tiene Espíritu Santo. Ese hombre no tiene Espíritu Santo. Ese no tiene Espíritu Santo. El otro no tiene Espíritu Santo. Bueno, si tienes el discernimiento del Espíritu Santo, gloria a Dios, pues. Pero si no lo tienes, deberías de quedarte callado. Amén, hermanos. Veamos qué dice Marcos capítulo 3 y versículo 28 y 29. Veamos qué dice la Biblia. Dice: de cierto os digo, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y la blasfemia cualquiera que sea. O sea que alguien puede decir blasfemias, puede decir cualquier cosa que quiera con cualquier otro sacramento de la iglesia. Está bien, pues, no hay problema. Pero aquí dice claramente: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Allá dice: ni en este siglo, ni en el venidero. Y aquí dice reo, un recluso de eterna condenación para siempre. Para allí va. Imagínense si el Espíritu Santo no me hubiera sacado los demonios que yo tenía adentro. Cuando yo me convertí al Señor, yo padecía de que miraba demonios en todos lados. Hablaba con los muertos. El día que me convierto a Cristo casi me muero. Cuando me sacaron todos los demonios que llevaba adentro, quedé, hermanos, hasta por 4 o 6 horas, quedé como viendo para la luna. Con esa experiencia linda y hermosa que tuve, nunca volví a ver demonios que se me aparecían. Imagínense negar el poder y la autoridad del Espíritu Santo, doctrinas fundamentales que son bíblicas y salvíficas. Tenemos que cuidarnos. Otra cosa que se está negando mucho por los falsos profetas es la sangre de Cristo. Se le está restando poder a la sangre de Cristo. Sí. Porque hoy la gente dice: no, hombre, no importa. No importa si. El problema con la sangre de Cristo es que bíblicamente es el único líquido fundamental bíblico que limpia, que borra el pecado, es la sangre de Cristo. Y hoy en día dice: si me traes una buena ofrenda, te vamos a salvar tu familia. Está loco si lo único que salva, limpia pecado es la sangre de Cristo. Te voy a declarar una palabra de autoridad que te va a salvar tu familia. Si el único que salva no es esa palabra que Él va a decir, es la palabra de Cristo, a través de la muerte y la sangre de Cristo Jesús. ¿Están aquí los hermanos? ¿Estamos contentos, verdad, hermano? ¿Qué dice la Biblia cuando habla acerca de la sangre de Cristo?
Mire lo que dice la Biblia. Vamos a Hebreos capítulo 9. Quiero leer con vosotros. Y vamos a leer capítulo 9 de Hebreos y verso 22. Dice la Biblia: casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cuando dice la Biblia, hermanos, que sin derramamiento de sangre no hay remisión, o la palabra remisión puede decir redimir, comprar, rescatar, limpiar, transformar. Sin la sangre de Cristo no hay limpieza de pecado para nadie. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense, por ahí salen demonios diciendo: te vamos a bendecir. Nadie puede bendecirte, pues. El único que puede bendecirte es el Dios Todopoderoso. Levántele su mano y alábelo. Vamos a leer otro versículo con ustedes. Se los voy a dar, porque vale la pena que estamos aquí estudiando la palabra del Señor Jesucristo. Capítulo 2 de Hebreos. El Señor nos ha entregado una salvación tan grande y la tenemos entregada por el Señor, pues. Cristo le entregó. Dice el verso 3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual ha sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Amén. Pero veamos el verso 1 en adelante para que lo leamos mejor completo, porque lo vamos a decir. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Puede un cristiano que está en la gracia de Dios, hermano, firme, caerse? Sí, por una doctrina de error, por una enseñanza falsa. Lo puede sacar, lo puede desequilibrar y se va a caer, pues. Se va a pegar un golpe tremendo. Y eso hay que tener cuidado. El apóstol a los hebreos dice: no sea que nos deslicemos. Dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. La palabra retribución, castigo. Toda desobediencia recibió justo castigo. Una vez que alguien se desequilibra, se sale, se aparta de la verdad, mañana se vuelve un instrumento de error, falso, y sirve de tropiezo para que otros se salven. ¿Cuántos dicen amén? Y alaba lo que Él vive. Cristo vive. ¿Y por qué entonces tenemos que cuidarnos de no ser engañados por falsos maestros y personas que andan en espíritu de error? El apóstol Pablo dice en el verso 18 del capítulo 16 de Romanos: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engaña los corazones de los ingenuos. ¿Puede una persona ser engañada? Sí, pues, si en la Biblia está, pues. ¿Y a quiénes engañan? A los ingenuos. Y aún a los que se la llevan, que conocen Biblia.
Está escrito en la palabra, no dice la Biblia, pues se levantarán falsos cristos y falsos profetas y engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Eso quiere decir que hasta los escogidos, los que están sellados por el Espíritu Santo y los que conocen la Biblia, si no tienen discernimiento, van a ser engañados. Eso dice Mateo 24:24. Un espíritu de error puede hacer estragos, hermano. Por eso la Biblia nos enseña que tenemos que hacer diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Se puede dañar una persona honesta, dedicada, consagrada y con buenos fundamentos. Sí, puede ser engañado. Veamos qué dice la Biblia. Voy a ponerles un ejemplo en estos 15 minutos del rey Josafat. Capítulo 19 de Segunda de Crónicas. Cristo vive. Veámoslo. Dice la Biblia: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén y salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y dijo: oh rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. ¿Quién era Josafat? Josafat era un hombre, un rey recto de Judá. Hermanos, era un hombre recto ante los ojos de Dios, pues. Había quitado la idolatría de los lugares altos y Dios lo había usado para limpiar el país. Pero ¿qué había pasado? Había hecho una alianza con el rey pagano, el rey de Israel. Se había unido primero con Acab, que era el verdadero malvado desviador con toda la idolatría, él con Jezabel su mujer. Y después se había unido con el que lo había sucedido a Acab, su hijo, Ocosías. Entonces, ¿puede destruirnos una alianza a nosotros con una persona desviada, chueca? Sí. Nos puede atraer juicio de Dios para nuestra vida. Imagínense, este muchacho era recto, pero Dios le dijo por el vidente o el profeta, hermano Jehú, le dijo Dios, le diste al impío, le das ayuda. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso, pues. Hermanos, Dios es un Dios celoso. A nosotros no nos permite Dios vengarnos, pero Él se venga. A Dios no le gustan esas uniones falsas ni pecaminosas con gente de maldad. Hay pastores que dicen: no, me voy a unir con el hermano porque tenemos una trayectoria de unidad por años. Un momento. Si el hermano anda chueco y se salió y está negando doctrinas fundamentadas, hay que pararse, pues. Y decirle: hermano, yo mucho lo puedo amar, pero hay que hablarlo como es, pues. Pero gracias a Dios que al menos Dios le dijo a este rey en el verso 3: pero si hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. O sea que no quiere decir que Dios quizás posiblemente no lo castigó, pero Dios le hizo una advertencia. Cuando Dios a ti te da una advertencia, ponte, como dicen los hermanos hondureños, ponte pila, pues. Porque Dios te está dando una advertencia a cualquiera que me está viendo por las redes sociales.
Porque ¿qué pasa, hermanos? Si las alianzas Dios no las aprueba, al final me voy a cachar mis azotazos también de parte de Dios, pues. Yo recuerdo que en El Salvador hubo un hombre que llevó el G12 y fue el responsable de llevar esa doctrina diabólica, ese monstruo que se tragaba a pastores y a iglesias. Ese demonio llamado el G12, ustedes no lo conocieron, porque ustedes todavía no habían llegado a Dios, nosotros lo conocimos, pues. Ese demonio arrastró iglesias y pastores, se los tragó completitos. Y ese hombre que fue el causante de llevar el G12 a Oriente, murió de una enfermedad que no le hallaron los médicos de qué murió. Entre más le buscaban y le buscaban y le buscaban y le buscaban y le buscaban, no le hallaron. Lo mató la ira de Dios. Cuando la ira de Dios llega, hermanos, por eso el tema se llama el hombre o la doctrina. Porque si la doctrina no aprueba lo que el hombre habla, tampoco lo voy a aprobar yo. Bendito sea Dios. Alaba lo que Él vive si estás aquí todavía. Alaba lo que Él vive. Por eso es que había algo bien peculiar en los profetas y en los hombres de Dios del Antiguo Testamento, que ellos decían: vive Jehová, que lo que dice Jehová, eso hablaré. ¿Qué pasa cuando nosotros, motivados por una amistad, por un compañerismo, porque somos amigos, y hay veces uno, más y cuando uno va a predicar ante el hermano y le dice: mire, pastor, yo quiero que nos hable de este tema, le digo: no puedo, porque entonces me voy a desviar de lo que Dios quiere traer para la iglesia. ¿Qué pasa cuando yo le llamo a un pastor: pastor, venga y tráiganos esta prédica de esta manera, de esta? No, Señor, porque entonces, hermanos, yo estoy manipulando la palabra que se va a predicar. No, el hombre de Dios debe llevar la palabra como Dios se la dio. Y si es palabra de Dios que viene para nosotros, aunque venga con lazo, con látigo, la vamos a recibir. Eso tenemos que hacer los cristianos. ¿Está aprendiendo o no está aprendiendo? Amén. ¿Qué nos dice la Biblia? Vamos a Romanos, a donde abrimos, porque ahí hemos abierto. Capítulo 16. Número 3 dice la Biblia: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Qué pasa cuando el pastor perdió de enfoque su dirección? Dice la Biblia: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engaña los corazones de los ingenuos. Hay gente que como lora andan defendiendo el error de otros. Va que yo les he enseñado a ustedes aquí que antes de decir amén hay que examinar lo que se está diciendo. Mientras yo estaba enseñando y yo le decía a los hermanos allá en West New York, ya tiempos, yo le decía, como dice segunda de Elías, amén, gloria a Dios, le decían unos hermanos. Y yo le dije: miren cómo andan de chuecos ustedes y torcidos. ¿A dónde está segunda de Elías? Como dice segunda de Eliseo, porque los advertí al principio. Si no, alguien me hubiera dicho amén, aleluya. ¿Se da cuenta que no podemos confirmar lo que Dios no ha dicho? ¿A dónde aparece segunda de Elías?
¿A dónde aparece segunda de Eliseo? En ninguna parte de la Biblia. Hay personas, hermanos, que con suaves palabras y lisonjas, son palabras lisonjeras, o sea, palabras halagüeñas, engañan los corazones de los ingenuos. ¿A quiénes engañan? A los ingenuos, aquellos hermanos que no son sólidos en la fe, pues, son engañados rapidito. Había un maligno de estos que se había ido y llamaba a los hermanos y les decía: hermano, véngase conmigo que lo voy a hacer diácono. Véngase conmigo, hermana, que la voy a poner en el coro de la iglesia. Y esa bruja ni se congrega casi. Pero a la gente le gusta que los engañen, hermano, que se los lleven con mentiras y con falsedades. Lo voy a hacer copastor mío, véngase, usted tiene calibre, y ahí en la iglesia no lo están utilizando debidamente, sino que no lo toman en cuenta. El Señor reprenda al diablo. Los privilegios no salvan a nadie. Esos son engañadores mentirosos. Usted no se mueva ni porque le digan a usted: hermano, lo voy a hacer evangelista, lo voy a hacer pastor. Es que el hombre no hace pastor ni evangelista a nadie. El que da el llamado es Dios. Si Dios no te llama, no te subas.